Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que creo que nos toca a todos de una manera u otra, un tema que puede ser tanto fascinante como un poco perturbador. El título de hoy es, ¿la prensa arruina sus recuerdos y su vida? Y sí, lo sé, suena un poco fuerte, pero vamos a explorarlo a fondo, porque las historias que vamos a desentrañar son realmente impactantes. Antes de empezar, si te gusta el contenido que traemos aquí, y quieres que sigamos trayéndote estas reflexiones y análisis, te invito a que te suscribas al canal. Es gratis y nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Piensa por un momento en los recuerdos que tienes. Esas imágenes, sensaciones, momentos que te definen. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que esos recuerdos, tal como los tienes en tu mente, podrían no ser del todo exactos? ¿Y si la forma en que la prensa, los medios de comunicación, presentan las noticias y las historias, pudieran moldear o incluso distorsionar tu propia percepción de lo que sucedió? Es una pregunta que da un poco de vértigo, ¿verdad? Vamos a empezar por el principio. La prensa, en su función más básica, es informar. Nos trae noticias, nos cuenta lo que sucede en el mundo, nos mantiene al tanto. Pero, ¿dónde está la línea entre informar y manipular? La manera en que se redacta un titular, la selección de las imágenes que acompañan una noticia, el enfoque que se le da a ciertos detalles y la omisión de otros, todo esto tiene un poder inmenso en cómo percibimos los eventos. Pensemos en casos históricos, en figuras públicas que han sido objeto de un escrutinio mediático intenso. ¿Cuántas veces hemos visto cómo la narrativa sobre una persona cambia drásticamente dependiendo del medio que consultemos? Un día son héroes, al día siguiente villanos y al siguiente, quizás, figuras trágicas. Y lo más peligroso es que esta exposición mediática no solo afecta a la opinión pública, sino que también puede tener un impacto profundo en la vida de las personas involucradas. Imagina ser el protagonista de una noticia que, de repente, te pone en el centro de atención mundial. Tus acciones, tus palabras, incluso tus gestos más insignificantes, son analizados, interpretados y, a menudo, magnificados por la prensa. Esto puede generar una presión psicológica enorme. Las personas que están bajo esta lupa constante pueden empezar a sentir que su vida ya no les pertenece, que cada movimiento está siendo juzgado y que la imagen que proyectan los medios es la única que importa. Y en muchos casos, esta imagen mediática puede ser una versión distorsionada de la realidad, construida a partir de fragmentos de suposiciones o incluso de intereses particulares. Y aquí es donde entran los recuerdos. Cuando un evento importante sucede, especialmente si nos afecta directamente o si somos testigos cercanos, nuestra memoria se activa. Pero, ¿qué pasa cuando lo que recordamos se mezcla con todo lo que hemos leído o visto en los medios sobre ese mismo evento? Nuestros recuerdos se vuelven una especie de collage, donde la información externa se funde con nuestra propia experiencia. Los psicólogos han demostrado que la memoria no es una grabación perfecta. Es maleable, influenciable. Si vemos repetidamente una versión de los hechos, es muy probable que con el tiempo, esa versión se incruste en nuestra propia memoria, desplazando o alterando lo que realmente vivimos. Pensemos en un ejemplo concreto. Imagina que estuviste presente en un evento, digamos, una manifestación. Viste y sentiste las cosas de una manera particular. Pero al día siguiente lees los titulares que describen la manifestación con palabras muy distintas, con énfasis en ciertos aspectos y omitiendo otros. Ves fotos que resaltan la violencia o el orden dependiendo del enfoque del medio. Con el tiempo es posible que tus propios recuerdos de esa manifestación comiencen a alinearse con lo que has leído y visto, incluso si esa no fue tu experiencia inicial. La prensa, al presentar una narrativa dominante, puede, sin querer o a propósito, reescribir nuestros recuerdos. Y esto no es solo un asunto trivial. En casos de conflictos, de acusaciones, de procesos legales, la forma en que la prensa cubre una historia puede influir directamente en el veredicto de la opinión pública, y en ocasiones, incluso en los resultados de los juicios. Una persona puede ser declarada culpable en la mente de millones antes de que haya una sentencia oficial, basándose en la información, a veces incompleta o sesgada, que ha sido difundida por los medios. Esta condena pública puede ser devastadora para la vida de una persona, afectando sus relaciones personales, su carrera profesional, su reputación e incluso su salud mental. Es una forma de arruinar una vida a través de la narrativa mediática. Además, la velocidad con la que se propaga la información en la era digital agrava este problema.
Las noticias falsas, las teorías conspirativas, la desinformación, pueden viralizarse en cuestión de minutos, llegando a millones de personas antes de que haya tiempo de verificar su veracidad. Y una vez que una idea o una imagen se ha propagado, es muy difícil de erradicar de la mente colectiva. La prensa, incluso cuando intenta corregir una noticia falsa, a menudo termina por darle más visibilidad al tema, y la corrección puede no llegarle a todos. ¿Qué podemos hacer ante esto? La primera arma es la conciencia crítica. Debemos aprender a consumir noticias de manera activa, no pasiva. Esto implica preguntarnos siempre, ¿quién está contando esta historia? ¿Cuál es su posible agenda? ¿Qué información se está omitiendo? Diversificar nuestras fuentes de información es fundamental. No quedarnos con un solo medio, sino contrastar diferentes perspectivas. Buscar información de fuentes confiables y contrastadas. También es importante recordar que detrás de cada noticia, hay personas. Personas con vidas, con familias, con emociones. La empatía es un antídoto poderoso contra la deshumanización que a veces promueve la prensa sensacionalista. Antes de formarnos una opinión definitiva sobre alguien basándonos en lo que leemos o vemos, debemos intentar ponernos en su lugar y considerar todas las facetas de la historia. La prensa tiene un rol social importante, el de informar y fiscalizar. Pero también tiene una gran responsabilidad ética. La búsqueda de la verdad, la precisión, la imparcialidad y el respeto por la dignidad de las personas deberían ser sus pilares fundamentales. Cuando estos principios se ven comprometidos, los resultados pueden ser devastadores, tanto para los individuos como para la sociedad en general, erosionando la confianza y distorsionando nuestra percepción de la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta del título, ¿la prensa arruina sus recuerdos y su vida? La respuesta no es un simple sí o no. La prensa tiene el poder de influir profundamente en nuestra percepción de la realidad y, por ende, en cómo recordamos los eventos. Y esta influencia, cuando es malintencionada, negligente o sensacionalista, puede tener consecuencias devastadoras en la vida de las personas. Por eso es vital que seamos consumidores de información críticos y conscientes, y que exijamos a los medios un compromiso real con la verdad y la ética. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, un poco intenso, lo sé, pero creo que importante para reflexionar. Hemos explorado cómo la forma en que se presentan las noticias puede afectar nuestra memoria y, en casos extremos, llegar a dañar la vida de las personas. Hemos hablado de la importancia de la conciencia crítica, de diversificar nuestras fuentes de información y de la responsabilidad que tenemos como consumidores de medios. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado pie a pensar en cómo interactuamos con la información que recibimos. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Han sentido alguna vez que sus recuerdos han sido influenciados por lo que han leído o visto en los medios? ¿Han presenciado casos donde la prensa haya tenido un impacto negativo en la vida de alguien? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me interesa muchísimo leer sus experiencias y reflexiones. Y si les gustó este vídeo y creen que podría ser útil para alguien más, no olviden darle un buen me gusta y compartirlo en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.